Juan Rodríguez. Bueno, continuando con el ciclo de exposiciones, a continuación nos toca presentar a la doctora Mónica Gómez. Ella es especialista en el tema de funcionalización de tejidos de algodón con plata, que es el tema que a continuación ella nos va a presentar. Bueno, en cuanto la doctora esté lista, me pidió, creo, el micrófono inalámbrico. Con ustedes, la doctora Mónica Gómez. Ante todo, buenos días. Es una gran alegría estar con ustedes y compartir algo del trabajo que venimos realizando también en la Facultad de Ciencias y sobre todo en cooperación con la Facultad de Ingeniería Química Textil, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también con instituciones extranjeras que nos ayudan básicamente para la caracterización del material. Como bien antes indicó, una de las carencias que todavía tenemos nosotros es la caracterización. Muy bien, el tema que les voy a presentar es básicamente cómo podemos funcionalizar textiles de algodón, específicamente con materiales siliconados. No funciona. A ver, de repente podríamos avanzar ahí, por favor. Te agradecería enormemente hablar de tu sitio para que el audio sea claro, si no sale el audio. No se puede. Sí, por favor. El contenido básicamente va en qué es un textil funcionalizado, qué problemas pretendimos nosotros abordar con este proyecto, básicamente infecciones asociadas a la atención a la salud, protección a la radiación UV. Como ya se mencionó, nosotros tenemos un gran porcentaje de la radiación UV que recibimos específicamente en Perú porque nos encontramos en una zona partículas y las hemos caracterizado y además vamos a la funcionalización de esas nanopartículas en los textiles de algodón, resultados y por supuesto la conclusión. Sí. ¿Qué significa funcionalizar? En principio el textil podemos decir que tiene básicamente dos funciones. Una, la decorativa, que no debemos despreciar porque es muy importante y no es la economía mundial, pero la otra también es, por supuesto, la de protección, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en la segunda. La funcionalización significa darle una capacidad adicional. De tal manera que el textil podríamos decir que tenga protección a la radiación UV, que tenga protección al agua, que tenga protección a los mosquitos. En realidad podríamos hablar de un textil inteligente, que podría ser multifuncional. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Como lo mencionaba, esta propuesta ha ido en operación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Sao Paulo, donde tiene justamente la carrera de Ingeniería Textil, la Universidad de Oulu, en Finlandia, y por supuesto con el aporte importante de Innova, pero también el IGI ha colaborado por medio de dos propuestas durante el desarrollo de este proyecto que todavía sigue. Muy bien, ¿qué problemas hemos pretendido abordar con esta propuesta? Básicamente dos. Las infecciones asociadas a la salud, que puede para nosotros de repente no ser muy ponderante, pero en realidad es un problema nacional. Porque puede presentarse que una persona ingresa al hospital por una causa y dentro del hospital, debido a que se tiene un sistema inmunológico bajo, no debilitado, adquiere otra enfermedad y su permanencia en el hospital continúa. Esto es un problema, por supuesto, para la familia, pero también es un problema económico, porque el gobierno tiene que invertir en esa persona que se queda en el hospital. Y es, por supuesto, un problema social. Lo otro son las lesiones a la piel.
condiciones que nuestro cuerpo ofrece. Es decir, podemos mencionar que nos encontramos en constante lucha contra las bacterias. Por supuesto, hay bacterias buenas que necesitamos, pero hay otras que desequilibran nuestro organismo. Con relación a las lesiones a la piel que se mencionó, nosotros somos un país privilegiado, tenemos una gran radiación. Eso nos permite, por supuesto, pensar en aplicaciones solares, renovables, de hecho todo un campo que se requiere de recibo, porque definitivamente ya un campo nosotros como parques fotovoltaicos, parques eólicos, pero por otro lado, no podemos nosotros en alerta, porque tenemos aquí nosotros una gran radiación que se ve reflejada, si mejor, en el panorama nacional. Estos datos son tomados directamente del INEM, donde nosotros podemos observar que efectivamente está en crecimiento constante melanomas y lesiones a la piel en general, ¿no? Estos datos vienen desde el 2000 hasta el 2014. Esto no es solamente una calidad nacional, esto es a nivel mundial. Bueno, entonces la propuesta específicamente fue: trabajemos con materiales óxidos semiconductores, como lo mencionó hace un momento el doctor Rodríguez, tiene la característica de absorber la radiación móvil justamente por la batería, y además tenemos un know-how en la Facultad de Ciencias trabajando con estos materiales. Específicamente les voy a hablar un poquito del óxido de zinc, del óxido de cobre y del óxido de zinc. Muy bien, la matriz, digamos, el sustrato seleccionado por el algodón. En el Perú nosotros tenemos un algodón muy bonito. Lamentablemente, por la situación económica y por las importaciones, ha venido un poquito menos todo lo que es el impulso que quería decir. Pero efectivamente, el algodón es un material que cuenta con estas propiedades, estamos en un 90% de celulosa, que además tiene esta morfología, ¿no? Y que tiene de transversal y de longitudinal, según por favor, es hidrofílico, ¿no? O sea, tiene una afinidad. Muy bien, nosotros lo que pensamos en nuestro proyecto es sinteticemos las nanopartículas y luego tratemos de adicionarlas al algodón. Y eso fue lo que tuvimos. Comenzamos a trabajar para tener el peróxido de zinc, el peróxido de zinc. Esto nos permitió a nosotros también publicarlo. Entonces, caracterizando ese material por medio de microscopía electrónica, pudimos dar un nombre, ¿no? Porque efectivamente lo que vemos aquí nosotros son conglomerados de pequeños cristales que están en el orden de aproximadamente 10 nanómetros. Haciendo la caracterización y modificando la temperatura de ese material obtenido de forma sucesiva, conseguimos diferentes fases, ¿no? Partimos digamos, del peróxido de zinc y aumentando la temperatura llegamos al final hasta el óxido de zinc. Entonces lo que hicimos nosotros fue caracterizar, aquí hacemos solamente la parte zinc, aquí hicimos la parte técnica, aquí hicimos la parte microbiológica, que era justamente nuestro objetivo, porque estas nanopartículas antibacterianas tenían que ser impregnadas por el algodón. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, el peróxido de zinc, obtenido a 100 grados centígrados. Aquí también hay varias fases de peróxido y dióxido cuando se trabaja a 180 grados centígrados, y cuando tenemos a 220 grados centígrados tenemos solamente dióxido de zinc. Aquí hay algunos resultados del enfrentamiento del peróxido de zinc, porque haciendo el análisis respectivo para cada una de las mezclas nos dimos cuenta de que efectivamente aquel que tenía mayor propiedad microbiana era el peróxido de zinc. Aquí el resultado para algunas cepas biológicas. Muy bien, como lo decía también, trabajamos con el óxido de cobre. Esta es una gran ventaja, porque generalmente cuando hacemos la síntesis de las nanopartículas, lo hacemos en aquel vaso precipitado y tenemos 1 o 2 gramos. Pero pensar nosotros en hacer un escalamiento y tener de repente 50 gramos, 100 gramos, sabemos que es un paso importante. Y eso es lo que hemos conseguido nosotros. Hemos trabajado con un reactor que nos ha permitido, como lo mencionaba, 100 gramos de
óxido de zinc y forma de nanopartículas que se encuentran en la ruta de ciencias. Muy bien, nosotros, como Perú, somos el segundo productor de cobre. Nos lleva muy a la delantera Chile, con más del 30% de producción a nivel mundial. El Perú se encuentra aproximadamente con un 8%, seguido por China y por Estados Unidos. Pero eso no quiere decir, nosotros tenemos bastante subproducto, sulfato de cobre. Las pruebas se empezaron como acetato de cobre, pero ¿por qué utilizar el sulfato de cobre y no se un valor? Aquí tenemos los resultados del producto obtenido a partir de acetato de cobre y a partir de sulfato de cobre. Efectivamente, cuando empezamos con el sulfato de cobre, que era un grado negro, así lo llamaba, bastante sucio, teníamos algo de impureza todavía del sulfato de cobre, pero cerca del 90% correspondía al óxido de cobre. Es un resultado. Bueno, aquí, para mencionarles, tal como decía el expositor anterior, cuando se trata de reactivos diferentes, es de esperar que se tengan también resultados diferentes, a pesar de que tengamos condiciones similares. Eso fue lo que tuvimos aquí. Ambos son óxido de cobre, en este caso partiendo de acetato de cobre y aquí de sulfato de cobre. Muy bien, nuevamente a las propiedades antimicrobianas. Lo que nos interesa a nosotros es, ese material efectivamente puede dar alguna protección de encontrarse con alguna matriz como un textil, por ejemplo. Entonces, nos llevó a un trabajo muy interesante, porque hemos trabajado aquí con cepas estándar, que son las que normalmente se utilizan y se aplican para análisis. Hemos trabajado con lo que se denominan cepas salables o cepas nativas. Este fue el trabajo de licenciatura de justamente la cooperante allá en la Universidad de Granada, que muestreó sobre las superficies inertes y después separó cada una de las especies y las enfrentó. Aquí tenemos el óxido de cobre que proviene del sulfato y aquí del acetato, perdón, y aquí del sulfato. Es un poco difícil, ¿verdad? Pero en la parte central donde se encuentra el óxido de cobre, alrededor es un pequeño halo. Eso es lo que se denomina el halo de división. Es decir, efectivamente hay una protección. En mayor o menor grado, dependiendo de la cepa, pero se pone como una protección para todos los casos. Muy bien, pasemos a la funcionalización. Rápidamente. Existe básicamente, nosotros aquí en la Universidad de la Facultad de Ingeniería y Textil, existen básicamente dos procesos de funcionalización que se utilizan mucho en lo que es la manipulación. Uno es el de implementación y otro es el de adornamiento. Rápidamente, ¿en qué consiste el sistema de impregnación? Que se denomina también un sistema continuo. Se tiene una solución, para nuestro caso suspensión, porque trabajamos con nanopartículas, en donde va corriendo el textil y se somete a presión, tal como se ve aquí en la imagen. Después de que sale de los rodillos, pasa por un tratamiento térmico, generalmente menor a los 100 o 120 grados centígrados. El otro es el tratamiento. Entonces, el tratamiento en realidad se llega a un equilibrio químico. Se tiene una solución donde ingresa el textil, nuevamente, estos son procesos para la incubación, y después del tiempo favorable, se extrae el textil, obviamente, como reemplazo químico. Nosotros pensamos, bueno, procedamos a trabajar con lo mismo, con nuestras suspensiones de nanopartículas. Y efectivamente, obtuvimos estos resultados, esta es la fibra de algodón, y estas manchas blancas corresponden a las nanopartículas que fueron adheridas a la superficie. Pero haciendo la parte microbiológica, este verde caracteriza a en este caso a la pseudomonas, y aquí no hay pseudomonas. Este es
presento las curvas, pero estos textiles han alcanzado la base de más de 20, lo que nos permite a nosotros estar en el error. Claro, entonces el año nosotros de forma práctica trabajamos solamente con un textil que se da 20 veces, pero la norma de las normas internacionales lo especifica más. Vayamos a la parte ultravioleta. El término que se utiliza es justamente el UPF, es el factor de protección de los textiles. Entonces aquí rápidamente veamos esta clasificación, ¿no? Y fijemos este valor, ¿no? Un UPF de más de 40 significa excelente. Esto no es otra cosa, este UPF no es otra cosa que la relación inversa, ¿no? De cuando que la relación UPF pasa el textil. Y aquí permítanme recalcar, por medio justamente de la financiación de Innovate, ahora en el Perú somos los únicos que podemos realizar la evaluación según la norma ASC 183, porque contamos con un equipo que nos permite a nosotros desarrollar la modelo. O sea, de hecho, puede ser que uno dice que lo quiera Senati, puede ser que también lo quiera la Facultad de Ingeniería Textil, pero en este momento somos los únicos. Nosotros hemos trabajado como óxido de zinc y como les decía, fijemos un poquito el valor de la P40 significa excelente. Cuando hemos trabajado con valores, esto es la cantidad de nitrato de zinc, hemos llegado a valores de más de 120, o sea, muy por encima del excelente. Pero nuevamente, vayamos a las bases, porque lo importante es que el textil justamente resista a las bases. Entonces, después de 10 llamadas, ha caído notoriamente el valor, pero todavía está alrededor de 40 o 40, lo que todavía nos sigue ubicando por encima del excelente. Ese trabajo, digamos que todavía es en camino, porque todos los textiles que utilizamos tienen acabados, tienen siliconeados, tienen estabilizantes, para que le den una buena propiedad mecánica y de sobriedad. Nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Muy bien, conclusiones. Efectivamente, las nanopartículas de óxido de cobre, de óxido de zinc, específicamente la que nos trae ahora, pero trabajando con un proceso in situ, permite considerar que se puede hacer una analogía con el colorante de la funcionalización del textil. Ahora, sí, esto representa una opción viable, ¿no? Y ahora se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Recalco que hemos hecho un trabajo en conjunto y en esta área de la nanotecnología confluyen muchas especialidades. Uno de los resultados, por eso voy a hacer hincapié, y aquí viene para mí algo que es una gran alegría y en comunidad se los comparto, es que nos ha permitido, por ejemplo, en todo lo que corresponde a la caracterización y síntesis del peróxido de zinc, titular a un estudiante de ingeniería en zinc. Pero cuando hemos intentado implementar estas nanopartículas de peróxido de zinc al textil, hemos podido dotar a un ingeniero textil. Cuando cambiamos el material y pasamos al óxido de cobre, hemos podido dotar nuevamente a un ingeniero físico. Y además, cuando pasamos a pensar en el escalamiento del óxido de cobre, hemos podido graduar a 2 ingenieros químicos. Cuando esto ha sido evaluado pensando ya en la funcionalización en situ, hemos graduado a un ingeniero textil. Y también a 2 ingenieros químicos, perdón, esta es la bióloga de la realidad. Por supuesto, también hemos tratado de ser profesionales para hacer contribuciones internacionales. Estas son 3, estas son a nivel nacional, porque es un ejercicio importante que nos corresponde a nosotros como profesores, cultivar a los alumnos. Y bueno, como les decía, con bastante humildad, les comparto que ese desarrollo ha sido bastante corto, considero son menos de 4 años, que nos ha permitido ganar el premio nacional del premio Montero, ¿no? Aquí están los participantes. Y también el año pasado participamos en el concurso de invenciones, hemos presentado para una patente de invención y también seguimos ganadores en el área temática de agricultura, industria y ganadora del premio joven, definitivamente con los estudiantes no golpeaban. Y bueno, aquí parte del grupo, digo parte porque ya algunos se encuentran en el Brasil haciendo la maestría. Y bueno, recalcar que efectivamente se fue un trabajo multidisciplinario y creo que tendría la riqueza de la organización nacional.
Muchas gracias. Bueno, amable